Pues bien, los saludo a todos oficialmente, a todos ustedes los que están aquí, también los que nos ven a través de las redes sociales, tanto ustedes como los que nos ven, que sepan que siempre estamos recordándolos constantemente en nuestras oraciones y nuestro deseo es que continúen manteniéndose fieles a Dios a pesar de las circunstancias. Un saludo también de parte del pastor Nicolás en Montaña, Andrés, y también de la iglesia aquí en Fuerteventura. Bien, hoy voy a hablarles, antes quiero de comenzar la exposición de la palabra de Dios, antes que todo, vamos a ponernos de pie y vamos a orarle a Dios para que Él bendiga nuestras vidas con su palabra y nos dé dirección. Y sobre todo para que me ponga gracia delante de mí. ¿Alguien quiere orar por su palabra y por mí, por favor? Amén. Pueden sentarse. Gracias. Ustedes saben que cuando yo les estoy predicando sobre diversos pecados, lo hago de manera general, aunque todos nos sintamos identificados. Si alguien se siente identificado, primero que todo debemos tener en cuenta que esto es palabra de Dios y no es la de Katia, aunque Katia tiene el deber de explicar la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar, todo esto lo digo porque vamos a tratar un tema muy delicado. Los demás también lo fueron, pero siempre doy la misma introducción. Es un tema en el que escasamente se habla muy poco, pero muy poco desde un púlpito. En este pecado tenemos que entender que todos hemos caído alguna vez. Se trata de la hipocresía. Empecemos siempre llevo un mismo bosquejo y vamos a comenzar dando la definición para no quedarnos con lo que sabemos, sino profundizando en ello. ¿Saben? Muchas personas utilizan la palabra hipócrita, pero vamos a ver qué es la hipocresía. La hipocresía dice que es actuar de manera fingida, es decir, actuar con engaño. La hipocresía actúa bajo simulación, ocultando la verdad. La hipocresía es dar una apariencia de lo que no lo es. En pocas palabras, la hipocresía es mentir, es dar a entender una cosa que no es verdad. Vayamos allí porque Jesús mismo nos da una definición visual de la hipocresía. ¿Se recuerdan cuando enfrentó a algunos fariseos y escribas que eran hipócritas? Vayamos allí a Mateo en el capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28. Si tienen la oportunidad de leer, hay muchos capítulos que vamos a tratar allí en el libro de Mateo, tienen la oportunidad de leer estos capítulos, profundicen en ello, porque yo voy a dar realmente un resumen de todo. Versículo, ya lo tienen, Mateo 23, versículos 27 al 28 y dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera. A la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Como vemos, Jesús nos muestra que una persona hipócrita aparenta una justicia que no tiene. Aparentan ser bondadosos cuando no lo son. También el apóstol Pablo nos define a una persona hipócrita como mentirosa. Vamos allí y mantengan el libro de Mateos. Vamos allí a Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Bueno, del 1, lo leemos a partir del 1. ¿Lo tienen? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de ¿qué? De mentirosos, que teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento, etcétera, etcétera. Vemos aquí que el apóstol Pablo nos define a un hipócrita como un mentiroso. En fin, la hipocresía es actuar en engaño. Debemos tener muy clara la definición. ¿Para qué? Para no ser engañados. ¿Por quiénes? Por personas hipócritas. Pero también tenemos que tener en claro la definición para tampoco actuar como ellos. Y es allí la importancia de la definición. Es el mismo Jesús quien nos explica cómo reconocer a un hipócrita. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos para que estemos advertidos sobre qué, sobre no ser hipócrita, pero tampoco para ser engañados. Así que presten atención. Mateo 6:2. Mateo 6:2, Jesús nos explica allí. Presten atención. Dice allí, cuando pues des limosna, des donación, una donación, un regalo, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En el perfil de un hipócrita, Jesús nos dice que un hipócrita le gusta ser reconocido. ¿Por quién? Por los hombres. Que se les reconozca lo que ellos han hecho. No hay nada de malo en dar, ¿eh? Esto no nos debe quitar la responsabilidad que tenemos, que cuando Jesús nos dijo que era mejor dar que recibir. Lo malo es dar para recibir reconocimiento de los demás. Hay que ver cómo lo hago yo, no lo hace nadie. También Jesús nos muestra que los hipócritas les gusta ser el centro de atención. Mateo 6:5. Allí mismo lo tienen. Y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No es la posición de orar lo que está mal, sino las motivaciones. Si vamos a orar o inclusive a hacer cualquier otra cosa para que seamos vistos por los hombres, he allí la hipocresía. Los hipócritas se mueven por el qué dirán.
Y conozco de muchos cristianos activistas que se apuntan hasta un bombardeo, como digo yo, pero solo para ser vistos y para pasar por espirituales. Y a la final buscan cualquier excusa y terminan apartándose porque su motivación era falsa. Estaban actuando en hipocresía. También Jesús nos dice de un hipócrita, que un hipócrita es un religioso legalista. Mateo 15. Si tienen la oportunidad de leerse el capítulo 15 también, y el versículo 6 y el versículo 7, y el capítulo 6 y el capítulo 7 también, para profundizar sobre los ejemplos que nos da allí Jesús. Allí en el capítulo 15, versículo 7, dice allí: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Saben, muchos piensan esta porción es algo como que Dios está como condenando aquí. Pero para mí es un pasaje súper triste. Porque ¿quién está hablando allí? Bueno, lo estaba recitando Jesús, que lo dijo el profeta Isaías, pero era el mismo Dios que estaba diciéndole al pueblo, a su pueblo, bien profetizó, dice: este pueblo de labios me honra, de labios me dice que me ama, de labios me dice que me respeta, de labios me dice que no pueden dejar de vivir sin mí, de labios me dicen que yo soy su respirar, de labios me dicen que yo soy su única razón para vivir. Todo esto lo cantamos esta mañana, pero luego dice: mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué dirías de la persona a quien tú amas, que te confiesa que te ama, que te quiere, que no puede vivir sin ti? Y a la final sabes que no te ama. Es uno de los pasajes muy tristes donde Dios confiesa que su pueblo es hipócrita. ¿Y cómo lo vemos? También porque pastores, congregaciones que enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Para tomar la Santa Cena tienen que ser miembros. Para ser miembros tienen que bautizarse. Para bautizarse tienen que demostrar que son comprometidos. ¿Y cómo se demuestra con eso? Pues diezmando. A la final no están enseñando a amar a Dios, sino adoctrinando a personas para que cumplan con mandamientos de hombres, como si esto pudiera salvarles. Un hipócrita es aquel que juzga a los demás los pecados de sí mismo. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuánto quieres ver bien? Ya sabemos qué debemos hacer. No hay nada de malo en juzgar en los demás o en corregir
en los demás lo que está mal, ¿vale? No hay nada de malo. Caemos en hipocresía cuando no nos corregimos a nosotros mismos. Es allí lo que está mal. Y saben, esto pasa mucho, esto nos pasa mucho a los padres, que corregimos para que nuestros hijos sean responsables, para que se comporten bien, para que sean obedientes. ¿Y nosotros? Somos hipócritas. Esperamos de nuestros hijos lo que nosotros mismos no hacemos. Ojo, esto también sucede con niños. Estoy hablando aquí con Steven, con Verónica, con los jóvenes, con las niñas que están allí detrás, con los niños, que los padres responsables, que yo sé que hay muchísimos padres responsables que ponen a sus hijos a ver estos vídeos. Esto también tiene que ver con ellos. Conozco de muchos niños que se comportan bien en el cole y cuando llegan a casa son los mismos trastos. Se comportan inclusive en las casas de visita, se comportan fenomenal, fantástico, wow. Pero solamente llegan los padres o solamente están en sus casas. Y muchos dicen, no, es que la confianza da asco. No, no, no. Aquí no se trata de confianza. Se trata es de que están actuando en simulación, están actuando hipócritamente. Y nosotros los padres tenemos que responsablemente educar a nuestros hijos fuera de hipocresía. Esto también pasa mucho entre los adultos. Esperamos de los demás lo que nosotros mismos no estamos dispuestos y criticamos y juzgamos. Seguimos, y voy a dar el último ejemplo de hipocresía, no es que no hayan, sino que este es uno sobre todo que me gusta muchísimo. Vayamos allí en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo del 11 en adelante. Gálatas, capítulo 2, del versículo 11, es la ocasión cuando Pablo reprende o Pablo amonesta, Pablo corrige a Pedro en Antioquía. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hasta allí leemos. Muchos podrían, bueno, una de las cosas que quiero comentar, que esto es algo, bueno, de miedo. Pedro, un apóstol de Jesús, una persona que ejercía influencia y actuaba en hipocresía. ¡Wow! Pero no solamente eso, sino que habían otros que viendo esa misma conducta fueron arrastrados. Muchos podrían pensar que Pablo juzgó injustamente a Pedro porque podría darse el caso de que Pedro no sabía lo que estaba haciendo. Puede ser. Pero vamos al libro de los Hechos
y se quedan allí abiertos en Gálatas, el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Vamos a retroceder un poquito la historia y a rebobinar un poco la historia de Pedro. Hechos capítulo 11 del versículo 7. ¿Saben? Él estaba en medio de una visión. ¿Se recuerdan esa ocasión? Y dice Pedro allí, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo, por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Bueno, en esa visión, al final, Pedro concluye y comprueba, fíjense lo que comprueba en el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro sabía de antemano, de parte de Dios mismo, que la salvación era tanto para judíos como para los gentiles. Pedro sabía la verdad cuando actuó aquí. Pedro, cuando actuó hipócritamente, era porque él ya sabía que él debía comer con los gentiles y no había nada de malo. ¿Qué realmente sucedió allí? Antes de que llegaran los judíos, Pedro comía con los cristianos, porque le pasó esa visión y él comprobó que él podía hacerlo y no había nada de malo, que la salvación era tanto para los judíos como también para los que no eran judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál era? Porque tenía miedo. A veces el miedo puede ser una válvula para que nosotros actuemos hipócritamente. Pedro y los judíos que estaban allí disimularon, actuaron en hipocresía, precisamente cuando tenían que hacer todo lo contrario. Tenían que demostrar sus verdaderos sentimientos que tenían hacia los gentiles. Y dice que hasta Bernabé les creyó. Por eso, Pablo habló con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dijo, tú, allí en el Gálatas, en el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras, ¿por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Él estaba exigiendo algo que no estaba haciendo. En pocas palabras, ¿por qué eres tan falso? Le estaba diciendo Pablo, ¿por qué eres tan falso y quieres que otros lo sean? Ahora, ¿qué nos quiere decir toda esta historia, todo este ejemplo de Pedro? Que si Pedro pudo caer en la hipocresía, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, a cualquiera. Pero tenemos que tener en cuenta algo, que nos vamos, y esto va a ser, y quisiera que en nuestra mente pudiéramos pensar y actuar diferente. Y aquí tenemos que tener en cuenta el tercer punto. Hemos hablado sobre el concepto de la hipocresía. Hemos hablado de diferentes ejemplos de hipocresía. Y ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la hipocresía, para que abandonemos eso. Lo primero que tenemos que saber es que Jesús condena la hipocresía. Mateo 23, vayamos otra vez al libro de Mateos. Mateo 23,
versículo 13. Sigue Jesús hablando con los hipócritas y les dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense, no entrarán al reino de los cielos. Por mucho apóstol, Pedro no entrará al reino de los cielos. Ni los hipócritas que se dejaron arrastrar, no entrarán. No entran ni los hipócritas ni los que se dejan llevar por hipócritas. Doble responsabilidad tenemos. Aquí no se trata de decir, es que él actúa así, es que en esa iglesia hay muchos hipócritas. No, la responsabilidad es de todos. ¿Saben? Ni Pedro entra, ni los que lo hagan arrastrados por él tampoco entraban. Mateo 23:14 dice allí: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Los religiosos hipócritas que piensan que con orar extensas y muchas palabrerías y orar bonito ya está todo arreglado. Pues no. Dice allí que tendrán que pagar mayor condenación. Tomemos en cuenta un último pasaje que de seguro que nos va a quedar claro para dejar de ser hipócritas. Apocalipsis 21:8. Dice allí: pero los cobardes o incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos quienes, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchos dicen: ay, no, es que él no cree. Ese es un fornicario, vamos, ni te juntes. Y aún inclusive puedes decir: ah, no, ese es católico, él es idólatra. Pero el que dice que los hipócritas tampoco entrarán al reino de los cielos. Por tanto, puesto que la hipocresía es mentira, debemos concluir en que si andamos en hipocresía, traeremos condenación. Y no lo digo yo, sino que es Dios mismo quien nos pregunta hoy, y ya estamos casi para terminar: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pedro estuvo con Jesús 3 años y medio, con Jesús. Fue un apóstol. Sin embargo, como vimos, cayó en hipocresía y fue amonestado fuertemente. Pero ¿saben una cosa? El mismo Pedro, en su primera epístola, nos dice lo siguiente. Busquen Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Van a ver algo diferente en Pedro. Pedro está exigiendo una cosa, está dando una instrucción que debemos obedecer. Él dice allí: desechando pues toda malicia, todo engaño. ¿Y qué más dice? Hipocresía. ¿Qué debemos hacer con la hipocresía? Desecharla. Envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche
no adulterada, no engañada. No vayas por allí buscando palabras que solamente vayan conforme a lo que tus oídos quieren escuchar. ¡Ay, esta sí es una palabra de fe! Y la comparto. No, no está nada malo de compartir. Pero dice aquí, para que crezcáis para salvación. Una vida hipócrita no va a tener crecimiento para salvación, porque se nos ha dicho que los hipócritas tendrán como consecuencia la condenación. ¿Lo entendió Pedro? Sí, lo entendió. Así como Pedro puede exhortarnos para tener integridad, es porque tuvo que aprender a ser íntegro consigo mismo. Si yo hoy puedo predicar de esto, es porque Dios me enseñó a lo mismo, a andar en integridad. Y sé que a muchos de ustedes he tenido que decirle, perdóname, pero te tengo que decir la verdad. Me he ganado muchísimos enemigos por andar con verdad. Pero hay que andar en integridad. Lo sabemos. Yo no quiero condenación, ni para mí ni para ustedes. Es un desafío bastante grande poder andar en integridad, porque no lo vas a poder hacer solo. Pero es cuestión de decisión. Tuve que aprender a sacar primero la viga de mi propio ojo. Y allí decía Jesús, y entonces verás bien, tendrás discernimiento. Por aquí no, por aquí sí, con este no. Tuve que entender que no doy cuenta a hombres, sino como dando cuenta a Dios, aunque al final darás testimonio a los hombres también. Salmo 26:4 nos exhorta allí David una cosa. Salmos, en el capítulo 26, versículo 4, nos dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. No andes con hipócritas. Ya sabemos cuál es el fin de los hipócritas. ¿Quieres tú también ir con ellos? David en su declaración, porque esta es una declaración de integridad, no se permitía sentarse con los que andan simuladamente, con los que dicen ser, pero no son. Dicen ser cristianos, dicen amar a Dios, dicen respetarlo, pero no lo obedecen. Ni aún con ellos te sientes. Su hijo Salomón seguramente aprendió más de lo mismo. En su libro de Proverbios 11:9 nos advierte: el andar con hipócritas daña a los que están a su alrededor, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿No es esto algo que nos anime a desechar la hipocresía? Recordemos cuando Pedro a Jesús le dijo en Mateo 14, capítulo 14, versículos 29 y 31, dice, aunque todos se escandalicen, se lo dijo a Jesús. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y dice allí, también todos
los demás discípulos, decían lo mismo. Cuando alguien dice algo por emoción sin estar dispuesto a hacerlo, eso también es hipocresía. Quiere decir que Jesús, cuando le predijo al apóstol Pedro, le dijo que lo iba a negar, que por 3 veces lo iba a negar, era porque Jesús sabía que en el corazón de ellos había hipocresía. Él sabía que les estaba diciendo que nunca les iba a dejar y sabía que lo iban a abandonar y sabía que se iba a quedar solo. Jesús sabe la hipocresía que hay en nuestro corazón. Que hoy le decíamos o que hoy le decimos sí y después actuamos en no. Que hoy le dices, no te dejaré nunca, Señor. Y a la final le abandonas por tu trabajo. Que le dices que le respetas y que le amas y que anhelas estar con Él, que no hay otra cosa más importante que Él. Y son las 10:31 y la iglesia vacía. Tal como Pablo, se los digo hoy, no les estoy juzgando y mucho menos les quiero condenar. Les estoy diciendo la verdad. Seguro que a nuestros trabajos no actuamos hipócritamente. Pero que sepan que sus trabajos los sostienen no ustedes, sino el Dios de poder. Él sabe que le dices, voy a tomarte en cuenta en mi vida siempre. Y a la final, lo sigues en tu manera, a tu manera, como decía el pastor el jueves antepasado. No consultas con Él, sino que te informo, Señor, te informo que voy a hacer esto. Tú bendice esto. Muchos actuamos de esta manera. Él es quien nos dice en nuestras caras que estamos actuando hipócritamente. Da igual que los demás no se den cuenta. Da igual que podamos engañar al hombre, actuando con astucia en nuestra simulación, planificando para que todo quede bien. Dios lo que quiere es que dejemos la doblez. Ese es el mensaje de hoy. Que seamos honestos con nosotros mismos y que nos arrepintamos. El mismo que le predijo a Pedro hace más de 2000 años, es el mismo que hoy sabe todo de ti. Lo decíamos, tú conoces todo de mí. No debemos bajar la guardia en esto, nunca. No dejemos de actuar en hipocresía. Los tiempos que estamos viviendo es de quitarnos las caretas. ¿Saben por qué? Porque lo que viene es para confirmados en Cristo, para los que están afianzados. El control que viene es brutal. Lo crean o no, da igual. ¿Qué vas a hacer? También estuvimos hablando el jueves pasado, cree y confiésalo. Los tiempos que estamos viviendo es para que escapes por tu vida, para que escapes de la condenación. Y no podremos hacerlo si vivimos hipócritamente. Un pie en el mundo y otro pie en el santuario.
Quizás como ahora mantenemos las distancias, cada uno en su casa hace la oración, no lo sé. ¿Ven los estudios? No lo sé. Antes había como una asistencia que no, David, presente. No, no era así ni siquiera. Pero te reunías aquí y sabías, porque eran cristianos, de activismo. Pero ahora no. Ahora los hipócritas se están quitando las caretas, porque ya ahora no hay que hacer asistencia para los hombres. Ahora nos estamos quitando las caretas realmente para confirmarnos a Dios. Dios nos está diciendo, no me engañes, tú no te puedes burlar de mí. En mis moradas solo habrá personas sinceras que me amen en verdad, no hipócritamente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice Santiago 4:8. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, esta palabra se refiere a los que quieren amar a Dios, pero también quieren seguir pecando. Para estos deben tomar una decisión. Purificad vuestros corazones. Oh Dios, o el mundo, o Dios, o el mundo de pecado. Pero tienes que decidir. Dejemos de perder el tiempo. Sean humildes delante del Señor, sométanse a Él y Él nos salvará. Y ya sé que me dirán, es que yo quiero mi recompensa aquí y ahora. Yo quiero que Dios me bendiga aquí y ya. Yo quiero que me dé esa casa que yo quiero. Yo quiero que me dé ese piso, que me dé ese trabajo, que me dé. Pero yo no les puedo mentir, ni voy a ser hipócrita. Ni Jesús mismo lo hizo, porque Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad que yo he vencido. Él venció. ¿Le vas a creer o no? Señores y señoras, tal como Jesús les dijo a sus discípulos, protéjanse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, dice. Tengan cuidado de las mentiras que enseñan los hipócritas. Tenemos una capacidad de información tremenda. Tenemos devocionales, oraciones, en el Face están, memes, de todo. Pero protéjanse de los hipócritas. Un pan con levadura es todo eso inflado y esponjoso, todo bonito, pero solo es aire. No vas a encontrar nada allí. No te va a satisfacer. Así son los hipócritas. Engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad. Por último, Lucas 12:2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Temamos y temblemos, es decir, creamos y respetemos lo que Dios nos dice. El domingo pasado apenas se nos hablaba de que fuéramos un equipo, pero con hipócritas no se puede hacer un equipo. Yo di mi mensaje, yo tomé la decisión. Ahora la piedra está en tu tejado.
¿qué vas a hacer? No tengo más que decirles, porque ya Dios lo ha dicho todo. Levantémonos, oremos a Dios, pidámosle a Dios perdón cuando hemos actuado simuladamente. Pidamos perdón a Dios cuando le hemos dicho que le amamos, pero no le respetamos. Tomemos la decisión, tal como le dijo Jesús a Judas: lo que tengas que hacer, hazlo. Lo mismo se lo digo yo. Lo que tengan que hacer, háganlo. ¿Quieren irse al mundo? Váyanse. Pero háganlo. No sean hipócritas. ¿Quieren amarlo a Él? Háganlo. Pero no sean hipócritas. Este mensaje no es solamente para ustedes. Este mensaje es para todos. Dejen de actuar cristianamente, dejen de hablar una forma. Piensen y actúen íntegramente. Dejen de pensar cómo voy a preguntar para ver, para que no vaya a pensar el que yo estoy diciendo. Dejen eso. Ahora, ¿cómo le digo? Para ver, para que no crea que yo le estoy diciendo que... Dejen eso. Actúen en integridad. Déjenle decirle a Dios y dejen de cantar a Dios si es posible. Pero háganlo, y si lo hacen, háganlo en espíritu y en verdad. Cuando Él dijo, yo lo que quiero son adoradores de espíritu y en verdad, a eso se refería. No a aquellos que cantan de labios y qué bonito se escucha. Ya solamente nos queda un instrumento. ¿Qué van a esperar? Dios no espera melodías, sino que espera la melodía de tu corazón sincero, arrepentido a Él. ¿Hasta cuándo? Oremos. Dios, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar en presencia de ti, Dios verdadero, real. Tememos de ti, Señor. Sabemos quién eres. Has descubierto nuestro corazón delante de ti. Nos has dicho en nuestra cara lo que hay que mejorar. Agradecemos enormemente tu palabra, porque tú nos santificas a través de ella. Agradecemos el poder conocerte, a veces duramente, a través de temas como estos. Pero aún así, agradecemos tu misericordia, por la cual tú lo que quieres es nuestra salvación. No dudamos de tu amor, Señor, aún inclusive cuando duele en nuestro corazón. Pero más pedimos perdón, porque ha dolido en tu corazón cuando de labio lo hemos hecho y no de corazón sincero. Perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo. Queremos actuar en integridad. Reconocemos que no podemos ocultar nada de nosotros. Ayúdanos a tomar la sabia decisión de creerte, de seguirte y de ser un equipo contigo. De tomarte en cuenta en nuestras vidas para consultarte todo y aún así obedecerte en aquello que aún ni siquiera nosotros queremos. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo ruego que convenzas nuestro corazón. Yo descanso en el trabajo que hace el Espíritu Santo a través de mis hermanos. Descanso en tu amor, descanso en tu poder
que puede convencernos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, llévate tú toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. Solamente tú eres digno, no porque nuestros labios te confiesen, sino porque es verdad. Santo eres, Señor. Amén.